Nada, simplemente para refrescar un poco lo que hemos comentado, ¿vale? A modo de resumen, la sesión 0 en un PBTA, y más concretamente en Dungeon World, es posiblemente una de las sesiones más importantes, por no decir la sesión más importante, porque es donde se establece el tono, porque es donde se crean los personajes con sus vínculos y sus trasfondos, y porque es donde se crea el mundo. También es donde creamos los ganchos de aventura que vamos a ir cogiendo y desechando a lo largo de estas sesiones. Y los ganchos de aventura los vais a ir creando tanto vosotras como yo. Por eso, a Dungeon World no se viene teniendo una historia fija, vienes teniendo una especie de nebulosa de nombres, de ubicaciones, pero la historia se va construyendo sobre la marcha. De hecho, el lema de Dungeon World es jugar a ver qué pasa. Así que vamos a jugar a ver qué pasa. La sesión de hoy va de construir, va de hacer pocas tiradas y de hablar mucho. De preguntar por mi parte y tomar notas. Así que espero que vengáis frescas y frescos, y si no, que corráis a por un café, porque vamos a empezar. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Y es imaginando una noche casi como regalada. Vamos a imaginar un cielo estrellado, un cielo repleto de pequeños puntos blancos, y ahí a lo lejos en el horizonte una inmensa luna llena que poco a poco despunta entre las colinas. Aunque se encuentra muy lejos, esta luna es inmensa y desparrama como si lo regalase, una miríada de colores plateados sobre este gran desierto. Vemos un inmenso mar de dunas que se encuentran bañados en distintos tonos de plata que parecen caer en cascada desde la luna. Vamos a ir recorriendo estas arenas en mitad de esta noche, estas arenas plateadas. Vamos a ir acompañando el viento y quizá el aullido de algún chacal, hasta llegar a los muros de una ciudad. Es casi como un remanso de civilización en mitad de la nada, en mitad del desierto. Lo primero que nos vamos a topar son con unas inmensas puertas que rompen una muralla blanca, unas murallas nacaradas de un blanco perla, que refulgen con más fuerza, si cabe, con el brillo de la luna. Esta ciudad, como digo, se presenta como la salvación para los moradores de estas dunas, para aquellas almas que se pierden vagando por el desierto. Y es ahora cuando vamos a empezar a construir. Yo ya he puesto un elemento. He puesto un desierto y una ciudad. De hecho, he puesto 2 elementos. Pero vamos a hacer preguntas. Esta ciudad, con esa muralla blanca que la delimita, es famosa por algo. Es conocida por algo. Pero no sé por qué. Vamos a preguntar a alguien por qué es conocida. Por ejemplo... Venga, Dante, que eres veterano y... ¿Qué eres veterano en este tipo de juegos raros? ¿Por qué es famosa esta ciudad? ¿Puede ser verdad o puede ser simplemente una leyenda? Pues esta ciudad casi
un oasis en el desierto, es famosa por muchas cosas, aparte de por dar cobijo a aquellos que se pierden. Pero si tuviéramos que destacar una cualidad de esta ciudad, sería lo que más llama la atención, que es que justo en el mismo centro no se yergue una torre, no se yergue un castillo, no, se yergue la, digamos, mayor biblioteca que existe en el continente. Es como una pequeña, bueno, una gran, en este caso, punta de lanza que asciende hasta el cielo. Y como en espiral, vemos como unas ventanas, unos pequeños ventanales que se van iluminando conforme quizás la gente que haya dentro va alumbrando cada sala, cada rincón, cada recoveco. Y quizás por eso los pasos de Iris le han llevado a este sitio, pues esta persona, que más adelante conoceremos, ha venido en busca de posiblemente los últimos vestigios de unas páginas, de unas leyendas que narran precisamente una leyenda de donde ella proviene. Una leyenda que cuenta la historia de una deidad que moraba en los frondosos bosques de aspecto de ciervo pálido, y el cual ella es Adalid, el ciervo pálido y rey astado Alferoz. Por desgracia, no se tiene completa toda la leyenda o toda la historia de esta deidad. Muchas páginas se han perdido, otras se han tergiversado, y cabe la posibilidad de lo que no se ha encontrado en el resto del mundo tiene que estar evidentemente en esta biblioteca. Esa torre espiroidea que asciende en el centro de la ciudad actúa a la vez de biblioteca y casi como un faro. En su cúspide hay algo, digamos, un pebetero, una especie de inmenso caldero con una inmensa llamarada que siempre está encendida y que se ve a kilómetros y kilómetros a la redonda. Quizá por eso esta ciudad sea conocida como el Faro de la Esperanza para aquellos que vagan por el desierto. Pero vamos a alejar nuestra vista de este faro, de esta torre en mitad de la ciudad, y vamos a bajar a nivel de calle. Vamos a recorrer sus calles, sus callejones, y a ver a sus gentes. Y es que en esta ciudad no solamente se encuentra esta gran biblioteca. En esta ciudad hay más elementos. Entre ellos, sus propios habitantes son famosos fuera del desierto. Son conocidos por algo. Quizás sean habladurías o quizá no. Pero la gente de fuera del desierto habla, no sé si con respeto o con recelo, de los habitantes de esta ciudad. No lo sé. Por ejemplo, Cometa, Valle. ¿Qué destacarías de los habitantes de esta ciudad? Como te digo, puede ser real o puede ser una invención. Todos los habitantes de esta ciudad, de puertas hacia afuera, de esa puerta que refulge con la luna, llevan sus rostros tapados para evitar el calor, el sol en sus pieles ajadas. Pero lo que cuentan es que esta ciudad, en su interior, en sus calles, tienen una especie de alcantarillado muy rudimentario a los lados. Son una especie de franjas muy chiquititas que podríamos ver como algún guijarro chiquitito, un fruto que se caiga de la cesta de alguien se cuela. Y dicen que es que en ese alcantarillado lo que realmente hay es una selva oculta, realmente un oasis, un lugar húmedo que les ayuda a sobrevivir en mitad del desierto.
Dicen que bajo la ciudad hay todo un vergel, que es lo que posibilita la vida en mitad de la nada. Al menos es lo que dicen, no sabemos si es verdad o es fruto de la imaginación colectiva. Quizá lo sepamos, o quizá no. Pero no todo es apacible en esta ciudad, no todo es majestuoso como la torre, ni todo es ordenado y equilibrado como estas posibles selvas, estos posibles jardines bajo la ciudad. Hay elementos que quiebran esta paz, hay elementos que quiebran este equilibrio. Como buena ciudad, tiene su cara buena y su cara mala. Y pregunto yo, ¿cuál es la cara mala de esta ciudad? Guille, por ejemplo, Cadio, ¿cuál es la cara mala de esta ciudad? ¿Qué hay en esta ciudad que perturbe la paz? Puede ser real o imaginario, puede ser algo que sea evidente o que actúe a modo de subterfugio. ¿Qué hay que perturbe la paz en la ciudad? Es posible que tan solo sea una pequeña leyenda, habladurías de la gente de fuera, pues bien se sabe que esta ciudad no aparece ante todos. Es un sitio realmente complicado de encontrar y de llegar. Y por eso las leyendas que emanan cerca de este lugar son extensas y amplias. Una de ellas cuenta acerca del caer de la noche. En el momento en que la luna se levanta sobre todas las estrellas y se queda en el cenit de la ciudad, iluminando un suelo completamente de barro. Es irónico porque a pesar de estar en el desierto, el barro cubre prácticamente todo el pavimento de esta ciudad. Y al crearse el barro, se dice que en estas noches de luna llena emerge de vez en cuando una criatura que se mueve y se desliza a través de las calles. La llaman la serpiente de la gota. La llaman así porque cada vez que ésta emerge del suelo, produce un salpiqueo, como si saliese de un lago completamente mojada, llena de agua, y estas salpicaduras crean unos colores calidoscópicos que allá donde toca la piel se corroe y da la sensación de que se deshace. Una criatura que surge del barro y que acecha en las noches donde la luna refulge con más fuerza. Se ha mencionado que esta ciudad, al parecer, no está siempre en el mismo sitio, o que aparece y desaparece a placer. Quizá aparezca y desaparezca a placer de la casta dirigente, o de los sabios que habitan en la torre, o, quién sabe, quizá de esta serpiente de la gota. Ya lo veremos, o tal vez no. Lo que sí sé es que no se aparece a todo el mundo. No todo el mundo lo encuentra a la primera. Pero hay una persona que sí sabe cómo hacerla aparecer, o al menos lo ha conseguido, ya que ha traído a sus camaradas con ella. ¿Cómo apareció esta ciudad, Chris? ¿Vagasteis mucho por el desierto? ¿No hizo falta? ¿Dónde encontraste la información? ¿Qué hizo falta para que apareciese? Antes de que la ciudad apareciese ante nosotras, quizás solo veíamos una neblina así más acentuada por el blanco, esa luz cegadora de la luna, ahora allá arriba. Y nos guió uno de los habitantes, por supuesto. Es como necesitas una persona que haya vivido ahí, se haya movido entre sus muros para poder encontrarla por primera vez. El cómo lo haces, sobre todo, sola puedes encontrar de noche y solo guiándote por las estrellas, que están las estrellas más cercanas a esa luna
tan grande que a la vez que oculta el camino al ser tan cegadora, pero ilumina a los que saben mirarla con más precisión. Y ese guía parece que baila a través de la arena, y ese movimiento levanta la niebla. Ahora la tenemos ante nosotros. Quizá algunos de nosotros buscábamos esta ciudad ya. Isilon o Grey, como ya le conoceremos, se sentía atraído por toda esa torre alta llena de libros, pues son el nuevo hogar de los bosques cuando ya no son bosques. O el paladín, alimentado por su propia fe, también se sentía capaz de encontrarla. Esos deseos, sumado a la guía del habitante de la ciudad, hicieron aparecer ante nosotros las murallas blancas. El morador del desierto, el habitante de la ciudad de las murallas blancas, hace unos gestos con las manos y parece que las dunas responden a su llamada. El aire acompaña a izquierda y derecha con cada vaivén de sus manos y hace que la arena se mueva en pequeños remolinos, creando esta nube de polvo que poco a poco, al ir disipándose, va a ir permitiendo ver más allá del polvo esa inmensa torre de la Ciudad Blanca. Pero detrás de este morador se encuentran nuestros 4 aventureros que ansían llegar a la ciudad. Vamos a describir un poco cómo son. Y ya hemos construido parte de la ambientación de la aventura que está por venir, pero ahora nos queda por saber quiénes son los protagonistas de la historia. Yo creo que así es más divertido de construir que estar con la ficha delante poniendo elementos. Y ahora, bueno, yo ya tengo tomados unos cuantos apuntes, no se ve nada, pero bueno, tengo tomados unos cuantos apuntes. Ahora vamos con los personajes. Este hombre, anciano, con la vida tatuada en la cara y el sol habiendo hecho estragos en su piel, agita las manos y una inmensa fumarola de humo y arena se empieza a disipar, dejando ver la Ciudad Blanca. Y detrás de este hombre se encuentran nuestros protagonistas, que vamos a pasar a describir ahora mismo. Vamos a empezar, por ejemplo, tengo aquí abierto el libreto de un mago. Así que voy a hacer una serie de preguntas y me vas a ir contestando para dar unas pinceladas muy breves del aspecto del personaje. Dungeon World se caracteriza por contar casi cuentos, podemos decir, y los cuentos se caracterizan por tener muchos espacios en blanco que no son necesarios rellenar. De hecho, cuantos más espacios en blanco, casi mejor. Y de esos 4 aventureros, uno de ellos parece un mago. Pero la descripción de la mirada, que es lo que más nos interesa ahora mismo, es una mirada atormentada, una mirada penetrante o una mirada loca. Es una mirada bastante penetrante, pero es una mirada muy cansada. Da la sensación de que los años le están haciendo mella en él, a pesar de que no es muy mayor. Una mirada penetrante. ¿Y su pelo? ¿Cómo es su pelo? ¿Es arreglado? ¿Es un pelo desaliñado y salvaje? ¿O lleva un característico sombrero de punta? No, su pelo es bastante desaliñado y salvaje. Lleva prácticamente media melena. Es moreno, aunque
Es curioso porque allá en ciertas partes de su cabello emergen motas blancas, como si fueran canas que se quedan solo a mitad de camino. ¿Y su toga? ¿Cómo son sus vestimentas? ¿Son desgastadas? ¿Son elegantes y caras? ¿O son estrafalarias y raras? Yo diría que antaño fueron elegantes y caras. Posiblemente a día de hoy sigan siendo caras, pero no elegantes. Pues el tiempo ha hecho que las togas, el chaleco que lleva, se vea deteriorado. Allá en su lado izquierdo, más o menos situado por encima del corazón, un emblema, un lirio morado sobre un campo de rosas. Es el símbolo de la casa Bliss. Pues yo soy Cadio de Bliss, de la casa Bliss. ¿Y su cuerpo? ¿Qué esconden esas túnicas? ¿Un cuerpo rechoncho? ¿Un cuerpo perturbador, quizá deformado por la magia y los experimentos? ¿O un cuerpo delgado, casi escuálido? Cadio es bastante delgado. Nunca fue muy dado al ejercicio. Es más, posiblemente si enfocáramos un poco más de cerca, veríamos una cara cansada, arrastrada después de todo este tiempo de caminata. Es bastante delgado, tanto que casi da la sensación de que la piel, allá donde es más huesuda, el cuerpo, en las piernas, quizá en los brazos, da la sensación de que la piel está adherida a los huesos. Sin embargo, en los antebrazos, izquierdo y derecho, tiene como unas mellas, una especie de marcas. Da la sensación de que ha tallado algo en ellas. No podemos leerlo, no por ahora. Y la última pregunta para Cadio. Sabemos cómo es, pero nos falta un detalle. ¿Es humano o es un elfo? Es humano. Claramente es humano, aunque es complicado verle las orejas por el pelo desaliñado. A veces es casi difícil hasta verle la cara. Pero sí, en algún momento el viento sopla de lado, revelando unas orejas de humano. Pues uno de esos aventureros, un mago humano de mirada penetrante y cuerpo delgado, con unas túnicas desgastadas, se encuentra al lado de lo que parece... No sabría muy bien cómo definirla. En su ficha pone que es una druida, pero vamos a ver cómo es. Y yo pregunto, esta druida, con ese nombre tan largo, aunque para abreviar los amigos la conocen como Grey, ¿es de mirada sabia, de mirada salvaje o de mirada acechante? Yo tendría que responderte qué mirada tiene la luna, porque es que Grey tiene los ojos tocados por la noche y parece que siempre está sonriendo porque tiene como medias lunas en forma de... Sus pupilas tienen forma de semiluna. Entonces quizá para acotar uno de esos tres diría salvaje, aunque realmente es muy sabia, pero lo que dice su mirada es... La noche no puede ser otra cosa que salvaje. ¿Y sus ropas? ¿Son igual de salvajes? ¿Son ropajes de cuero y pieles? ¿O son atuendos ceremoniales? Destaca mucho en estas arenas ahora blancas del desierto, porque parece como si hubiera un pedazo de bosque allá en medio. Lleva una bufanda blanca y una capa moteada de setas, entonces parece que la está vistiendo el mismo invierno y el mismo gran bosque de donde viene. Por ahora no veis nada más porque ya digo, va absolutamente envuelta en esa larga bufanda blanca y en esa capa. ¿Y
su pelo, que está debajo de esa bufanda y debajo de esa capa y quizá debajo de alguna capucha, no lo sé. ¿Cómo es el pelo? ¿Es despeinado, es trenzado, está repleto de ramitas y hojas o está tapado por una capucha de pieles? El viento del desierto les ha despeinado a todos, yo creo, a todas. Entonces ahora mismo tiene el pelo alborotado. En esa luz vaga de la noche podemos ver que es pelirroja, pero su cabello está moteado de gris o de blanco, de nuevo. Lo que no sabemos si es por la vejez o porque de nuevo la luna le dio esos toquecitos, dejándole estrellas en el mismo. Todo druida que se precie está vinculado de alguna manera a la tierra que le vio nacer, la tierra que le otorgó su poder. Hay un listado grande de diferentes ecosistemas a los que puede pertenecer nuestro personaje. ¿Cuál de ellos dirías que es el más adecuado? ¿De dónde procede? ¿De dónde procede Grey? Del lugar donde nace el invierno, supongo, así que el norte helado creo que va a ser su origen. El norte helado. Estás muy lejos de casa, en un sitio muy distinto al norte helado. Piensa un elemento del norte helado que caracterice a tu personaje. Puede ser cualquier elemento que se te ocurra de aquí en adelante y que le dé un toque distintivo y extranjero de cara a los habitantes del lugar. Y la última pregunta es mediana, es humana o es elfa? Es mediana, al lado del mago le llegaba por esas huesudas rodillas, quizá un poquito más. Su báculo, lleva un báculo, le saca una cabeza al mismo. Sí, vamos a decir que es mediana. Perfecto, pues ya tenemos dos personajes, al menos el aspecto físico. De todas maneras, todavía nos queda una cosita a los personajes que ya hemos construido, pero lo veremos más adelante. Porque detrás de la mediana, pero como si no estuviese en medio de la mediana, porque al fin y al cabo es muy pequeña, detrás de ella vemos a una figura algo más alta. Una figura, podemos decir incluso de porte regio, pero mejor que nos describa Eiris. ¿Cómo es Eiris? Y como siempre empezamos por la mirada, porque quizás sea lo más característico de todos nosotros. La mirada es una mirada amable, intensa o brillante en esta paladina. Lo primero que vemos cuando se disipa un poco a lo mejor la arena y vemos más de cerca ese rostro, lo primero que vemos es como una especie de máscara que acompaña el yelmo, muestra un semblante inexpresivo, porque la justicia no puede ni sonreír ni llorar. Pero digamos que hace demasiado calor ahí abajo y Eiris se quita ese yelmo que está coronado por unas astas majestuosas, pero no tan majestuosas como su deidad. Al quitarse ese yelmo vemos unos ojos casi hipnóticos, color púrpura, brillantes. Y lo primero que veríamos en esa mirada sería como cuando estamos perdidos en mitad de una tormenta, cuando nos invade el frío y vemos a lo lejos una acogedora cabaña y entramos y hay un inmenso banquete con una fogata y como si nos reconfortase. Pues eso es el dogma que ella sigue, el ser una luz, un hogar, lo que necesite el desamparado. Vemos cuando se quita ese yelmo como una inmensa cascada de pelo rubio, casi podía asemejarse como al color platino. Allí desde donde viene Eiris se la ensalza, por así decirlo,
porque dicen que muy parecido a ese color era el pelaje del ciervo pálido al que ella venera. Aunque ella, si se lo preguntan, siempre dice que es un cabello normal y que ella nunca llegará a asemejarse a esa deidad. Y junto con el cabello que ya hemos descrito, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y es el símbolo. Si algo caracteriza a un paladín, a una paladina, es el símbolo sagrado, el símbolo de su deidad. ¿Cómo es el símbolo de Iris? ¿Cómo es el símbolo del rey astado? Por un lado, ¿cómo es el símbolo? Y por otro, si en concreto ese que llevas tú es lustroso o está desgastado por el tiempo. Si nos fijamos en el símbolo que tiene su peto y en el escudo, veríamos evidentemente esas astas, que es como una especie de árbol y que va ascendiendo. Pero si nos fijamos en lo que sería el centro, vemos una figura muy pequeña, casi podría decirse que la figura de un niño, como se encuentra, digamos, sentado, leyendo un libro, y cómo está coronado con una pequeña coronita de una llama, una luz, y justo a los lados están esas ramas, esas astas que se elevan. En concreto, el símbolo que lleva Iris en el pecho y en el escudo está ya muy desgastado, son muchos viajes, pero aún así no ha perdido esa brillantez, no ha perdido, podríamos decir, eso que le caracteriza como paladina, y es la esperanza. Porque si algo caracteriza a los paladines del ciervo astado es que nunca pierden la esperanza. Creo que con lo que está describiendo ya tengo una idea de la gesta de esta paladina, pero lo veremos después, más adelante. Nos queda todavía una última pregunta, y es sobre su cuerpo. ¿Es un cuerpo fibroso en forma? ¿Es corpulento o es delgado? No es excesivamente corpulenta, pero sí que si la viéramos debajo de esas placas, debajo de esas mallas metálicas, veríamos un cuerpo fibrado, quizás magullado por muchas cicatrices, que aunque ella podría habérselas tratado o incluso haber pedido que se las tratasen, pero cada una de ellas es un recuerdo de alguien. Por ejemplo, la cicatriz de su espalda fue cuando puso su propio cuerpo para proteger a un niño de un incendio. La del muslo cuando desvió una flecha que intentaba herir a uno de sus compañeros. La del brazo, en fin. Muchas historias que al final forman la misma de Iris. Y se siente orgullosa de ella. En Dungeon World no se contempla que un paladín sea otra cosa que no humana, así que damos por hecho que Iris es una humana tal y como la hemos descrito. Respecto a su gesta, vamos a dejarla para más adelante, vamos a rolearla mejor. ¿Qué motiva? ¿Qué necesidad religiosa motiva a este personaje a estar aquí y ahora? Pero al lado de este personaje se encuentra la última silueta. No sé si irá a juego con ese porte galante y casi heroico de la paladina, o si el porte es más discreto, o sombrío, o peligroso. Vamos a ver cómo es la ladrona del grupo. Y como siempre, empezamos por la mirada. ¿La mirada es una mirada peligrosa o criminal? ¿O es una mirada taimada y sospechosa? Es una mirada sospechosa. Es una de las razones por las que Kalia siempre va mirando al suelo. Su abuelo le decía que los que pierden las monedas nunca miran hacia abajo. Así que entre eso, que cuando la ven llegar en sus ojos ve que algo oculta, siempre va mirando al suelo, bien para ocultar o bien para encontrar.
Y el pelo la ayuda a ocultar esa mirada. Tiene el pelo despeinado y que le caiga por encima de la cara. Tiene el pelo corto o incluso rapado, o quizá lo esconde bajo alguna capucha. Lo llevo siempre escondido bajo una capucha. Cuando estamos en trayecto de un lado a otro, simplemente estoy buscando algo que me interese, paso desapercibida con mi capucha que me tapa justo hasta la altura de encima de las cejas. Pero realmente tiene una melena larga que suele ir despeinada, menos cuando tiene que embaucar a alguien que se piensa que una niña en apuros va a necesitar de su ayuda, que entonces lo que hace es recoger su melena hacia atrás, dejando su rostro al descubierto para parecer todavía más indefensa. Pobres malnacidos. ¿Y sus ropajes? ¿Son ropajes oscuros que le permitan hacer sus triquiñuelas al amparo de las sombras? ¿Son ropajes sofisticados que quizá le permitan ganarse el aprecio y el respeto de las altas cúpulas? ¿O son ropas normales que le permitan pasar desapercibido entre el populacho? En Calia todo es negro. Tiene, podríamos decir, rasgos de algún clan gitano, si existiese en Dangerous Walls, no sé si existe o no. Tez muy morena, ojos muy negros, confundiéndose el iris con la pupila, el cabello del mismo color. Parecía que cuando nació, había nacido para ocultarse entre las sombras. Así que sus ropas van a juego, totalmente desapercibida para cuando ella elija llamar la atención. Y por último, su cuerpo. ¿Es un cuerpo grácil y ágil? ¿Es un cuerpo grande y musculado? ¿O es un cuerpo fofo? Es ágil. Apenas habrá pasado de la infancia a la adolescencia. Es una chica muy delgadita, muy poquita cosa. Es súper ágil. Es más alta que la mediana, pero no llega a la altura de la paladina ni del mago. Y lo que le da esa flexibilidad, esa agilidad que tiene, es que es muy escurridiza. Y por último, pero no por ello menos importante, ¿Calia es una mediana o es una humana? Es humana. Pues estos son los protagonistas de esta pequeña aventura, los protagonistas de esta historia. 4 aventureras que una noche de inmensa luna llena encontraron la manera de llegar a la ciudad de los muros blancos, a la ciudad de las murallas nacaradas, a esta ciudad con una inmensa biblioteca en su centro y, quién sabe, quizá una selva en su interior. Pero nosotros vamos a continuar con la segunda fase de la construcción de nuestra ambientación. Ya hemos construido nuestros personajes, al menos físicamente hablando. Nos queda un par de pinceladas más respecto a la psique del personaje y al porqué de este grupo. Pero vamos a añadir algún elemento más a nuestra ambientación. Este hombre, anciano, que ha movido sus manos y ha manejado a su antojo las brumas, el polvo, la arena, ha permitido que vieseis la ciudad. Os insta a cruzar estas nieblas, pero él no las va a cruzar. Aquellos que deciden salir de la ciudad blanca no pueden volver a entrar.
Es designio de los demiurgos que habitan en el desierto, unas almas codiciosas que se alimentan de los perdidos que vagan entre las dunas. Cuentan que si alguien que ha salido de la ciudad vuelve a entrar, no tardará mucho en aparecer en uno de los salones de los demiurgos, condenando su alma para siempre. Vemos cómo el grupo va a ir entrando poco a poco, dejando atrás a esta persona. El problema está en si queremos regresar. No pasa nada por entrar y luego salir. Y cuando cruzamos ese portal, lo que tendremos de frente serán las inmensas puertas de la Ciudad Blanca. Las puertas se encuentran abiertas y la guardia vigila la entrada. Una guardia que sirve a las órdenes de alguien o de algo. Quizás sea una persona importante, quizás sea una casa gobernante, quizás sea una institución o quizás sea algo sobrenatural, no lo sé. ¿A quién rinden pleitesía los guardias de esta ciudad? ¿Quién está al mando aquí? Por ejemplo, Cadio, que parece el erudito. Quizá haya leído sobre quién está al mando aquí. Quien dirige la ciudad, posiblemente aparte de sus fuerzas armadas, también la política, economía. Se trata de un sumo sacerdote. Hace tiempo que esta ciudad cedió todo su poder a una única persona. Cedió por la democracia y se convirtió en un totalitarismo. Este sumo sacerdote impuso su religión traída de tierras venideras. Impuso su religión a todos los habitantes de la ciudad. Trajo su propio ejército. Y es curioso porque da la sensación de que el ejército, los soldados, la milicia que haya apostado en la entrada, no están para negar el paso a la gente, sino para impedir que nadie salga de aquí. Una teocracia dirigida por un sumo sacerdote, extranjero quizá, que trajo una religión, también un culto extranjero. Podemos llamarlo Shosago. Shosago es un conocido lector de sombras. Observa el fuego y las sombras que se proyectan en las paredes a través de él, y es capaz de ver el presente, el pasado, el futuro, lo que sea que los espíritus del fuego le quieran contar. La guardia no impide el paso a los aventureros. Es más, parecen casi estatuas inertes en la entrada. En la mano diestra, una especie de alabarda. En la siniestra, un pequeño escudo, una rodela. Una armadura ceñida de cuero. Protege su pecho. Y os vemos como entráis despacio en la ciudad. Como digo, es de noche, pero parece que la ciudad no descansa. Hay movimiento, incluso a estas horas. De entre todo el movimiento que podamos ver a estas horas, que seguramente sea menor que por la mañana, pero sigue siendo importante, ¿qué es aquello que más llamaría la atención a nuestra ladrona, Kalia, que está acostumbrada a moverse por las ciudades, especialmente de noche? Un entierro. Un cortejo fúnebre. En la Ciudad Blanca no existe el cementerio.
Dicen que sus familiares más allegados caminan durante días y noches hasta que sus pies sangran y no pueden más, hasta que caen rendidos y el ataúd, cuando toca el suelo, el cadáver desaparece. ¿Y en qué punto se encuentra esta procesión? ¿Los pies han empezado a sangrar o todavía les quedan horas y horas de vueltas? Son 4 las personas que portan ese ataúd. En la parte trasera izquierda, un hombre con larga barba blanca que llega prácticamente hasta sus rodillas deja reposar la caja sobre su chepa. Las lágrimas que caen por su mejilla nos cuenta que quizás es él el que desearía estar ahí dentro. Probablemente un nieto, un hijo. Ha perdido los 2 dedos pequeños del pie derecho. El muñón ensangrentado está empezando a infectarse. Pero se niega a desfallecer porque sabe que en el momento que lo haga, el cuerpo de ese ser desaparecerá para siempre. Estos son ritos y creencias antiguas de antes de la llegada del sumo teócrata y de la llegada de su religión extranjera. Y me pregunto yo, como alguien acostumbrada a la armonía y el equilibrio, a contemplar el equilibrio en absolutamente todo lo que ve, Grey, me pregunto si la convivencia entre estos 2 cultos distintos es pacífica o genera ampollas en algunos sectores de la población. ¿Cuál es el sentimiento imperante ante este choque de religiones? Al principio yo desviaría la mirada de lo que se está produciendo ante nosotros, porque no entiendo, no lo considero un descanso, pues en el momento en el que el cuerpo entra en la arena, no tiene sombras que le cobijen, no tendrá árboles que lo protejan de la lluvia. Entonces, estoy sintiendo una profunda desazón porque para mí es como si volvieran a morir, no tienen una segunda oportunidad. Entonces, al desviar la mirada y ver si alguien más está sintiéndose tan afligido o afligida como yo, veo en algunos rostros, puesto que esta ciudad es una ciudad tan cambiante, veo muchos rostros, sobre todo los que vienen de los grandes bosques, de las regiones más cobijadas, que piensan como yo, que no les están dando una segunda vida, totalmente lo contrario. Y en ese momento es como que es una carga compartida, pero la mayoría el resto de habitantes de la ciudad, los que nacieron allí y no han visto otra cosa, no han visto un techo, la luna siempre les ha mirado desde arriba, ellos sí que se ven confortados ante ese paseo prácticamente infinito. Pero el resto no, pero son los viajantes los que disrumpen un poco ese dogma religioso. Vemos cómo camináis por estas calles, rumbo, no lo sé, ya lo veremos. Quizá a un sitio donde descansar o quizá al lugar objetivo de vuestra misión, sea la que los dioses hayan determinado que sea, que ya veremos. Me gustaría, mientras avanzáis por la calle, mientras dejamos atrás el cortejo fúnebre, Eiris, que añadas un último elemento a estas calles. Algo que nos pueda servir como gancho que podamos coger o podamos desechar, porque al fin y al cabo todo lo que se está diciendo puede ser usado como gancho y lo podremos usar o no. ¿Qué
nuevo elemento añades a estas calles que pueda llamar la atención de Eiris antes de plantarnos delante de las puertas de la biblioteca? Cuando la noche parece ser más intensa, Eiris se percata de que muchas figuras, muchas personas abandonan su casa. Hombre, mujer, da igual. Lo que sí tienen en común es que salen con unas ramas húmedas. ¿De qué? No puede percibirlo, pero esparcen y aspergen el líquido entre la arena. Quizás como una costumbre, o quizás para ahuyentar probablemente a esa sierpe de barro, a esa sierpe que cuentan las leyendas. Se queda casi embelesada viendo esos movimientos, porque lo hacen todos al unísono, como si fuera un baile. Y cada vez que suena ese chasquido de las hojas húmedas soltando las gotas sobre la arena, parece que al tocar la gota en esa superficie arenosa, genera como un pequeño, muy diminuto estallido de luz que apenas si es visible a la vista. Hay que estar muy pendiente para verlo. Son como pequeñas estrellas que caen del cielo hasta llegar al suelo. Es bonito, porque a pesar de que esta nueva teocracia ha devorado, quizás como devora esta serpiente a aquellos incautos que pasan por las calles, hay todavía pequeñas estrellas que brillan con su propia luz. Quizás sea parte de su religión, quizás sea una manera de ahuyentar no solamente a la serpiente que hay en las calles, sino a la serpiente que está enroscada en lo alto del poder. Y con esa visión de ese cortejo fúnebre, de esa extraña guardia, de esos conciudadanos que esparcen algún tipo de material, algún tipo de líquido por el suelo, vamos a ir llegando poco a poco hasta la puerta de la gran biblioteca, esta torre espigada en el epicentro de la ciudad. La vemos inmensa y vosotras sois muy, muy pequeñas delante de ella. La puerta de la biblioteca está abierta, como todo aquí. En esta ciudad todas las puertas parecen abiertas. Parece que el problema no está en entrar, siempre está en salir. Y delante de la escalinata que da acceso a la biblioteca, os vamos a dejar un momento para terminar nuestras fichas de personaje. Pues ya tenemos muchos elementos, un montón de ideas que luego tocará trabajar con ellas para ver qué cogemos, qué nos gusta y qué no nos gusta para jugar. Hay tantos elementos que habrá que desechar para optimizarlo en dos o tres sesiones. Pero me gusta bastante el toque extraño que tiene todo. Es un poco Lovecraftiano. Pues vamos a terminar nuestras fichas de personaje. Y vamos a empezar, si antes he comenzado por nuestro mago, si no me equivoco, pues vamos a cambiar el orden. Vamos a comenzar por... ¿qué tengo aquí? Pues por nuestra druida, por ejemplo, que lo tengo aquí abierto. Si algo caracteriza a una aventurera, es que siempre lleva consigo un morral, una mochila cargada con objetos que le permitan una ayuda o sobrevivir en sus aventuras. Y yo te pregunto, de ese equipo, de ese material que llevas en el morral, lo primero es determinar si va armada, o mejor dicho, si lleva algún tipo de armadura, de defensa. Elige una de las dos. ¿Lleva una armadura de piel, tu personaje? ¿O quizá Grey lleva un escudo de madera?
No, creo que es más digno que lleve, que lleve una armadura. Que lleve el escudo de madera es menos digno. Sí, es una armadura trabajada de una manera tan peculiar que parece, no se dice coraza, pero ya me entendéis, la coraza de un árbol. Una No corteza coraza, no recuerdo. de árbol. Corteza, gracias. Me parece la corteza de un árbol. Esa es, lleva entonces armadura. Perfecto. ¿Y cómo va armada? ¿Lleva una especie de porra colgada al cinto, un bastón o quizá una lanza? Un bastón sobre el cual hay como un cristal imbuido en la punta, pero eso es tradición de su clan, de su familia, para bajar la luna del cielo prácticamente. Entonces lleva un bastoncito. Bastoncito para el resto, bastón para ella. Y por último, elige uno que va a ir en tu morral. ¿Lleva el típico equipo de aventurero? ¿Lleva quizá hierbas y cataplasmas? ¿O hierba para pipa de los medianos? ¿O 3 antídotos? Lleva hierbas. Cuando se mueve, a lo mejor creemos escuchar cuando se mueve no buscamos el ruido de monedas o espadas chocando. Las hierbas y las cataplasmas no hacen ruido. Pues ya sabemos que lleva Grey en la mochila. Pero nos queda por saber un último detalle que yo diría que es posiblemente el más importante de la creación de personajes en Dungeon World, porque una cosa que tiene muy chula este sistema es que los vínculos obligan a interrelacionar a los personajes para que no sean aventureros dispares que se unen por un botín y ya está. Entonces, vais a ver todos y todas en la ficha que hay un apartado abajo a la izquierda que pone vínculos. Vamos a elegir uno que os va a relacionar con un personaje. Elegid bien. Vamos a intentar relacionarnos entre todas, ¿vale? De todos esos vínculos que tienes ahí, elige un compañero o una compañera y vas a estar vinculada a él. ¿En qué se va a reflejar esto mecánicamente? Te va a ser más sencillo ayudar a esa persona siempre y cuando, pues, más o menos me lo relaciones con el vínculo. Y al margen de ello, si por lo que fuese esto fuese una campaña larga, al final de la aventura habría que ver si se ha resuelto el vínculo. Y si se ha resuelto el vínculo, serían puntos de experiencia adicionales. ¿Qué vínculo eliges y con quién te vinculas? Vale. La verdad que lo he pensado cuando Kali ha aparecido en escena, porque me parece que somos como muy yin y yang. Ella mira hacia abajo, yo miro hacia arriba. Ella va vestida de negro y a mí me viste los colores del bosque y el blanco cegador de las estrellas. Entonces, creo que podríamos vincularnos de alguna manera, si ella quiere, yo tratando de encarrilarla, tratando de que mire hacia arriba alguna vez. Entonces, quizá el segundo de los espíritus me hablaron del gran peligro que seguía o del que estaba imbuida Kalia, o he mostrado a Kalia el ritual secreto de la tierra. Si te gusta uno de los dos. El que decidáis va a ser el vínculo que al menos el vínculo que va a unir a Grey con Kalia. Kalia puede tener un vínculo distinto con otra persona distinta. Y como la ficha es tuya, Grey, decide tú. Vale. Y luego ya veremos a lo largo de las sesiones. O es el segundo, el de los espíritus. Me hablaron de la ladrona que miraba hacia abajo. Entonces yo... Perfecto. La busqué. Pues vamos a apuntarlo. Si conseguimos resolver ese vínculo, serán puntos adicionales de experiencia y puede ser que facilite el hecho de que suba, en vez de un nivel, suba a 2 niveles de golpe el personaje. Ya se verá. Por otro lado, tenemos, ¿por qué no?, a nuestra paladina. Como digo, el credo y la gesta lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Vamos a verlo en partida. ¿Cuál es la gesta que ella misma se impone
y cuál es el criterio que le da su dios para llevar a cabo esta gesta. Pero ahora vamos a centrarnos en qué lleva encima. Sobre todo, si algo caracteriza a un guerrero santo, una guerrera santa, es su arma. ¿Qué lleva? ¿Un arma pesada como una alabarda majestuosa? ¿O lleva una espada caballeresca? Si nos fijáramos en aquello que está en su espalda, veríamos primero la empuñadura. El mango tiene como unas raíces que se empiezan a entrecruzar entre ellas, y después veríamos más abajo esa funda en la que reposa la hoja. Ya hablaremos de la hoja, porque lo que es la funda del arma tiene como una pequeña historia. Si nos fijamos en la punta, vemos una pequeña figura de un niño con una linterna que se interna en un bosque. Como más adelante se encuentra con un pequeño halcón, ese halcón le lleva hasta un lago plagado de luciérnagas, y al final del camino vemos a ese mismo niño contemplando la figura de un majestuoso ciervo. Esto son piezas inconexas, las mismas piezas inconexas que se guardan en la ciudadela de donde viene Iris. Son pequeños pasajes, casi como pequeños cuentos que se entrelazan entre sí, pero que no tienen un sentido concreto. Esta leyenda se lleva contando desde que se fundó esta gran ciudad. Pero claro, faltan puntos, faltan esos nudos, esos nexos, y quizás en cada casa se cuenta de una manera distinta. Quizá no era un niño, sino una niña, quizá era un padre en busca de algo, quizá era una abuelita que iba en busca de algo, pero quién sabe. Las historias cambian, pero lo que es el núcleo siempre se mantiene. Igual que lo que guarda la hoja. La hoja tiene unas runas que parecen brillar de una forma distinta. Cuando le da la luz de la luna son azules casi plateadas. Cuando le da la luz del sol fulguran con un rojizo casi ámbar. En la lengua de Iris, si viéramos esas runas más de cerca, se leería algo así como: vos que entráis por propia voluntad, ser recibidos por el gran ciervo pálido. Y si viéramos esa armadura que lleva Iris, veríamos adornos también igual de un ciervo, de un bosque, de una gran ciudad. Pero como digo, como ya hemos dicho antes, están ahora ya castigados por el pasar del tiempo. Una funda con una serie de escenas grabadas, que es muy característico del proselitismo religioso para formar a unos fieles y letrados, que es la representación gráfica de escenas, que son un conjunto de mitos y de leyendas con moraleja, con el fin de formar a los fieles. Y unas runas en la hoja que cambian su color, que cambian su fulgor en función del astro que las ilumine. Y en su mochila es una persona concienzuda con las aventuras, que ha preparado un equipo de aventurero, cuerda, piqueta, ese tipo de material, o quizá lo que lleva en su mochila, haciendo espacio, quitando cuerda y piqueta, es cargarla de raciones de viaje. Al fin y al cabo, hemos vagado por un desierto. Si le viéramos el morral que lleva Iris, veríamos que lleva un poquito de todo. Lleva sobre todo comida en abundancia. Cualquiera que viera eso diría que pues, le podría la gula o sería tentada por el buen comer, pero en realidad si viajáramos con ella veríamos que casi apenas prueba bocado. El por qué lleva tanta comida encima es porque nunca se sabe si alguien puede necesitar comer
si alguien necesita del alimento que no tiene. Es por eso que desde muy pequeña se le enseña a llevar aquello que otros carecen. Siempre lleva consigo un odre de vino que ella nunca bebe. Siempre lleva consigo queso, pan, poco de leche. Y lo que siempre lleva consigo es la figura, una figura tallada en madera o en cerámica. No lo apreciamos bien a la distancia. De aquello que le recuerda el por qué está aquí, que es una pequeña figura precisamente de un ciervo. Y no es fervor religioso, pues en la parte de atrás, también grabado en unas runas muy sencillitas, pondría algo así, si lo tuviéramos que traducir como... sonaría como algo más dulce a... para mi pequeña. Y, por último, el elemento más característico de Dungeon World, el vínculo. ¿Qué vínculo eliges y con quién quieres vincular a Iris? Pues... creo que Cadio de Bliss, entre muchas de sus virtudes, una de ellas es que precisamente es alguien, o por lo menos eso le da la sensación a Iris, que no abandona a aquellos que están con él. Y por tanto, si algo venera a Iris es que nunca se deja de lado a los desvalidos. Y por tanto el vínculo que tiene Iris con el bueno de Cadio es que siempre ha permanecido junto a ella en las batallas y es alguien en el que puede confiar plenamente. Ese será tu vínculo con Cadio. Puedes resolverlo a lo largo de la aventura para bien o para mal, y es responsabilidad de Cadio ayudarte a resolverlo para bien o para mal, porque un vínculo se puede resolver para mal. Y aún así, seguiría siendo una resolución de vínculo y por lo tanto también otorgaría puntos de experiencia. Depende del toque que le queramos dar, si más heroico o más dramático. Pues ese es el vínculo de Iris. Y yo me pregunto, ¿qué llevaría una ladrona en su mochila? Vamos a empezar por lo que llevaría en su mochila, que me parece divertido. Entre todas las cosas que hayan podido perder aquellas personas despistadas que hayan pasado cerca suya, con algo en concreto salió de casa. Ya sea con ese equipo de aventurero, si es que nuestra ladrona es una persona precavida, acostumbrada a descender haciendo rappel por los tejados de los edificios y ese tipo de cosas. O quizá sea más precavida y lo que lleve sea una poción curativa, porque nunca se sabe cuándo puedes necesitar una poción curativa. Llevo la poción curativa. Llevo la poción curativa básicamente porque lo que necesito para atravesar distintos lugares, distintas zonas, escalar, descender, simplemente lo cojo. La gente que está alrededor lo llevará. ¿Para qué llevar tanto peso? Pero lo que no sé es cuándo voy a necesitar esa poción curativa, este pequeño cuerpecito. Es muy ágil, pero si se lesiona, hace falta curarlo rápido. Y al lado de la poción, este botecito rojizo, hay un botecito de un color distinto que más nos vale no equivocarnos a la hora de beberlo. Y es que el ladrón en Dungeon World cuenta con un veneno particular, que siempre tiene su poder. ¿Qué veneno escoges? Lo que no sabe nadie es que los llevo cambiados de frasco. Por si. Más sabe el ladrón por su condición, no hay un refrán que sea así, ¿no? Entonces, en el frasquito rojo llevo el veneno y en el negro la poción. Me gusta. ¿Vale? ¿Qué pociones tengo para elegir? ¿Qué venenos tengo para elegir? ¿Quieres solamente el nombre y jugártela o quieres el nombre y lo que hace? Me gusta jugar, pero vamos a analizarlo seriamente. Dime qué hacen. Entre las opciones de veneno
tienes el aceite de Tajit, que lo que hace es adormecer a alguien, lo hace caer en un sueño ligero. Pero hay que aplicarlo, hay que verterlo en una copa, echarlo en la comida. Tienes el hierbesangre, que lo que hace es acidificar las heridas, hay que aplicarlo en algún tipo de arma y empeora considerablemente una herida producida por esta. Tienes la raíz dorada, que lo que hace es adormecer los sentidos, es confundir al rival, hace que una persona hostil te vea como aliada durante unos minutos. O por último, las lágrimas de serpiente, que mecánicamente hablando, lo que hace es que cualquiera que haga daño al objetivo tiraría 2 veces el dado de daño y se quedaría con el resultado más alto. No solamente tú, sino también un aliado. ¿Cuál prefieres? ¿El aceite de Tajit que duerme? ¿El hierbesangre que aumenta tu daño? ¿La raíz dorada que confunde al rival? ¿O las lágrimas de serpiente que, por así decirlo, facilita un combate tanto a ti como a tus aliados? Me encanta el de confundir, pero voy a coger el de las lágrimas de serpiente porque creo que nos puede venir bien en combate, y como es para mí y un aliado, pues si alguno está cerca y demás, y son 2 ventajas frente a una. Perfecto, pues es el veneno que llevas junto con la poción curativa cambiado de frasco, las lágrimas de serpiente. Y por último, si algo caracteriza a un ladrón, son esas armas, esos armas acostumbradas a los juegos de manos, porque los ladrones son gente que hay que tenerle las manos vigiladas, nunca sabes qué tienen entre las manos realmente. ¿Qué tiene esta entre las manos? ¿Una daga y una espada corta? ¿O quizá es más galante y utiliza un estoque? Una daga y una espada corta. Y como arma adicional, como arma a distancia puede llevar una variopinta colección de pequeños cuchillos y dagas para arrojar, o un arco corto y 20 flechas. Las dagas. Kalia, cuando se mueve, repiquetea con las 20 dagas que lleva en los bolsillos. Me recuerda un poco al personaje de la película de Sinbad, que empieza a soltar armas sobre una mesa y nunca para. Así soy. Lo poco que veis que abulto son armas. Y por último, mi parte favorita, los vínculos. De esos que tienes para elegir, ¿cuál eliges y con quién? Pues no lo tenía claro hasta que nos ha relatado una cosa que lleva siempre encima. Ese pequeño ciervo, con esa dedicatoria. Entonces, no sé por qué Eris siempre me cubre las espaldas cuando todo me sale mal. Pues ese es tu vínculo. Ya veremos si lo resolvemos para bien, o quizá en el momento que más lo necesites, Iris no te cubre las espaldas y también sería un vínculo resuelto. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos con nuestro mago Cadio de Bliss, que como buen mago lleva un montón de cosas en el morral, pero entre ellas quizá lleve parte de su biblioteca personal consigo, o quizá haya decidido ahorrar espacio para otras cosas y para ahorrar peso y poder cargar una armadura de cuero que le facilite la vida en el combate. Mecánicamente hablando, un libro lo que implica es una repetición de tirada en los conjuros. A más libros, más repeticiones de tiradas. En este caso, son 5 libros los que llevarías, o una armadura de cuero, que reduce el daño. Uf. Voy a optar por los libros. Voy a optar por los libros, yo creo.
Es más, si pudiéramos abrir el Makuto de Cadio y introducir la mano y sacar alguno de ellos libros, cada uno es más raro que el anterior. Quizá hay algún libro que tiene unas tapas gruesas, duras, pero que no tiene hojas. Si es que eso se puede llegar a dar. Simplemente cuando lo abres, emergen. Pero cuando está cerrado, no abulta nada en su interior. Hay otro libro que en su lomo se puede ver que está forrado con un cuero. Un cuero que da la sensación de que está puesto recientemente. ¿Es posible que sea piel humana? No sé, cada libro que saca es más raro que el anterior. Sin embargo, vamos, sin duda lleva libros, sí. Pues apuntamos 5 libros y 3 pociones de curación, que van en pack junto con los libros. ¿Y qué lleva Cadio para defenderse? Porque un mago necesita su magia para defenderse, pero hay veces que quizá los nervios nos juegan malas pasadas y no llegamos a concentrarnos en un combate, y ahí hace falta recurrir a otro tipo de artimañas. ¿Cadio lleva un bastón o lleva una daga escondida por algún lado en las túnicas? Cadio lleva una daga. Le sería imposible manejar un bastón. Los movimientos ágiles y las rotaciones de hombro le serían imposibles, ya que la falta de entrenamiento físico le haría manejar el bastón como si fuera él mismo el bastón y no lo que porta. Lleva una daga. Es una daga... Da la sensación de ser casi litúrgica. Es una daga digna de la nobleza. La lleva guardada en algún lugar de su cuerpo, posiblemente en el pecho. Es más fácil portar una daga que un bastón. Al final es el arte de pinchar y arremeter. Una elegante daga ornamentada, escondida entre las túnicas. Y por último, añadimos a este morral una poción de curación más o antídotos, por si alguien cae enfermo o envenenado. Quizá la ladrona se equivoque de frasco. Van a ser antídotos. Es más, estos antídotos están mezclados con otros botes, con otros frascos más pequeños, que son de creación propia. Durante estas últimas jornadas de viaje, Cadio no ha parado de generar, de intentar crear un tipo de poción. No se sabe muy bien para qué, pero es como si todo el tiempo libre que tuviera lo invirtiera en la creación de algún tipo de antídoto, por llamarlo de alguna forma. Hay varios botecillos. Dentro de ellos son 3, que está claro que son antídotos. Posiblemente los haya comprado. Él no tiene todavía la capacidad suficiente para crear ese tipo de antídotos. Y por último, el vínculo. ¿Qué podría interesarle a un mago de este grupo de aventureros? ¿Con quién te gustaría vincularte y acerca de qué? Yo creo que va a ser Grey. Aparte del vínculo que tengo con Iris, que creo que es recíproco. Con Grey voy a añadir el vínculo de me esconde un secreto importante. El doble nombre, el misticismo, creo que esconde algo, y creo que esconde algo en relación a la maldición que porta mi familia. La maldición de la Casa Bliss. Perfecto, pues ya veremos qué puede decirnos al respecto a lo largo de estas sesiones. Pues ya tenemos completas las hojas de personaje, ya tenemos completos los vínculos, o sea que ya solo nos queda comenzar la aventura. El ascenso por esta inmensa torre en el centro de la ciudad es más liviano de lo que esperábamos en un principio.
las escaleras, que parecían hechas de inmensos escalones, es como si redujesen su tamaño a medida que ascendemos más y más. Es como si la propia torre quisiera que llegásemos arriba. Y arriba, quizá en la planta más alta, o en una de las plantas más altas, se encuentra la sala en la que el sumo teócrata se reúne con los nuevos visitantes de la ciudad. Al fin y al cabo no son tantos los nuevos visitantes, y el sumo teócrata quiere saber quién mora por sus calles y qué les trae hasta esta ciudad tan especial. Dicen las malas lenguas que Shosago, el sumo teócrata, el lector de sombras, no es un hombre corriente. Dicen las malas lenguas que Shosago sabe hablar con los demonios que moran en el fuego. Y dicen las malas lenguas que cuando nos acercamos a los aposentos de Shosago en silencio por la noche, mientras los calderos de llamas refulgen, se pueden escuchar muchas voces en sus aposentos. Algunas voces son histriónicas, chillonas. Otras voces son guturales, profundas. Algunas suenan alegres, otras suenan melancólicas. Dicen las malas lenguas que Shosago habla con los demiurgos del desierto. Y es quizá lo que podamos escuchar al otro lado de la puerta, cuando ascendemos el último peldaño y nos plantamos delante de los aposentos del sumo teócrata. Un conjunto de voces. Es como si hubiese una veintena de personas reunidas en el interior. Ninguna de ellas suena mundana. O quizás sí, una. La de Shosago. Antes de entrar, ¿qué sucede? ¿Alguien dice algo? ¿Alguien hace algo? Creo que todavía estamos a tiempo de darnos la vuelta. ¿Nosotros conocíamos de las leyendas del lugar? ¿De los malos rumores? Esto se va a determinar con posiblemente la primera tirada. Yo pensaba que hoy no va a haber ninguna tirada, pero va a ser la primera tirada. Y lo vas a hacer tú porque has sido quien ha preguntado. Y me vas a hacer una tirada de 2 dados de 6 y le vas a sumar tu modificador a sabiduría. Oh, bien, es lo que más me había puesto. O a inteligencia, dependiendo si quieres concentrarte en tus conocimientos y en tu memoria, o si quieres concentrarte en el presente aquí y ahora. De verdad, los voy a coger tal cual como están, ¿eh? Son 2 6. Un 12. Madre ¿Qué quieres? Concentrarte. Un 14. Es un 14 porque tengo un más 2. Gasta las tiradas buenas al principio, no pasa Ya nada. la hemos gastado, chicos. No te creo. ¿Qué quieres? ¿Concentrarte en lo que has escuchado y has leído del sitio o concentrarte en el aquí y el ahora? En el aquí y el ahora. En ese caso sería sabiduría y un 14 implicaría que yo tengo que responderte con honestidad a 3 preguntas. A saber, te digo cuáles son, ¿vale? A ver. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué ha pasado recientemente aquí? ¿Qué está a punto de pasar? ¿Qué debería estar buscando? ¿Qué hay aquí que sea útil o valioso para mí? ¿Quién manda aquí realmente? ¿Y qué hay aquí que no es lo que parece? ¿Cuántas puedo elegir de esas? ¿Has dicho 3 o de...? Es una tira tan buena que puedes elegir 3. Generalmente es una. La segunda pregunta, la que Está a va a punto de ocurrir pasar. ahora, esa, la de qué hay aquí que me sea útil,
porque, o sea, el objetivo yo sé el que tengo, pero si ya vamos a tiro fijo, entonces la cuarta creo que era, de qué es lo que hay útil aquí. ¿Y me puedes repetir las últimas dos? ¿Quién manda aquí realmente? ¿Y qué hay aquí que no es lo que parece? ¿Y quién manda aquí realmente? Esas tres. Vemos como Grey está meditabunda mirando hacia la puerta, escuchando ese murmullo que proviene del interior. Y en el momento en el que Cadio termina de formular su pregunta, vemos como la puerta se abre y una figura humana se encuentra delante de vosotros. Unos ojos oscuros que casi os perforan uno a uno. Voy a contestarte a tus preguntas, Grey, por privado. Porque cabe decir que cuando la puerta se abre, por supuesto, los murmullos y las voces se apagan, se amortiguan de golpe y se nos presenta ante nosotros una sala, un despacho, totalmente vacío, con un pequeño caldero a uno de los lados, con unas llamas crepitando, proyectando unas sombras muy alargadas en el interior de la estancia. Y una cosa te voy a regalar, Grey, y es que por un instante jurarías que la sombra de Shosago, como si no hubiese estado atenta a reaccionar al movimiento de su amo, tarda unos instantes en cruzar la habitación y colocarse donde debería estar colocada, a los pies de su amo. Y si os parece correcto, así dejamos la introducción para nuestra primera sesión de Dungeon World de esta aventurita que, ¿por qué no podemos llamarla el lector de sombras? Bravísimo.